Este es el primero de una serie de vídeos que vamos a hacer llamado Taller de Oración. La intención es ayudar a hacer un poquito de oración aprovechando la oportunidad que nos da este confinamiento de tener que estar en casa, donde no digo yo que las condiciones sean las mejores, pero sí que al menos hemos eliminado las distracciones de salir fuera, de tener un montón de actividades, de encontrarnos con gente. Si consigues encontrar un ratito, sea al principio de la mañana, al final de la noche, en el medio, después de la siesta, yo qué sé, en el que puedes hacer un poco de silencio, aprovéchalo y vamos a aprovechar para aprender a orar. Orar no es algo difícil, lo que pasa es que a veces nos da un poco de pereza, porque uno no sabe muy bien por dónde empezar. De hecho, debería ser lo más natural en nosotros. Estamos hechos para la oración, estamos hechos para encontrarnos con Dios y para dialogar con Él. Pero hay veces que nos cuesta empezar porque uno no sabe muy bien por dónde. Y no es más que un problema de falta de entrenamiento. Entonces, vamos a dar algunas pautas que nos sirvan para iniciar ese entrenamiento, para ponernos en forma y para que la oración pueda ser una actividad que surja de manera espontánea, de manera natural. Nos falta entrenamiento, pero no es complicado. Debería ser lo más natural en nosotros mismos. Así que, lo primero, decir qué es la oración. La oración sería un diálogo con Dios. Y cuando hablamos de diálogo, estamos diciendo que no es un monólogo. Es decir, no es Dios hablando y yo intentando escuchar, ni yo hablando y Dios intentándome escuchar a mí a ver si tiene suerte. No es que uno de los dos habla, es que hablamos los dos. Y nos entendemos. De eso iría la cosa. Lo que pasa es que cuando uno lo plantea así, parece como un poco raro, ¿no? Y uno dice, ¿hablar con Dios? Espera. Quizá uno, por haber visto muchas películas, o incluso si lees la Biblia o lo que sea, ves que cuando los santos, los místicos, hablan del encuentro con Dios, tienen apariciones, escuchan voces. La Biblia nos lo dice así muchas veces, ¿no? Por ejemplo, aquel pasaje en el cual Samuel escucha la voz de Dios que dice, Samuel, Samuel, y va donde Elí a decirle, ¿por qué me has llamado? En medio de la noche. Y Elí le dice, no, si yo no te he llamado. Se vuelve a acostar y por 3 veces le ocurre hasta que Elí se da cuenta y dice, si vuelves a escuchar esa voz, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Y ahí comienza la relación de Samuel con Dios. Claro, uno no escucha esa voz. Y yo os diría, si escuchas voces, busca ayuda psicológica. Porque no es lo normal, ¿vale? No se trata de escuchar voces. Entonces, ¿de qué se trata? Hay 3 formas, y este sería el contenido del vídeo de hoy, hay 3 cosas, 3 maneras de escuchar la palabra de Dios, 3 maneras fundamentales. Hay más, pero para empezar vamos a ir con estas 3 maneras. La primera, la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Se entiende que es un libro inspirado, es un libro sagrado, como tiene otras religiones. Es un libro inspirado por el Espíritu y lo que pone allí es una forma que tiene Dios de comunicarse con nosotros. Entonces, si queremos hacer oración, necesitamos acercarnos a la palabra de Dios, a la Biblia, coger un texto y empezar a meditarlo. En otro vídeo explicaremos cómo se medita la palabra de Dios. Pero lo primero que necesitamos es saber que Dios nos habla a través de su palabra. Y para eso tenemos que entender qué es su palabra y cómo lo hace. Conocer un poquito, muy poquito de la Biblia. Y que no es lo mismo el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento, que nos cuenta toda la historia de Moisés, de la cual sacamos enseñanza, que las palabras directas de Jesús cuando predica. Que hay diferentes géneros literarios en la Biblia, pero bueno, ya iremos con eso. Lo primero es saber que Dios nos habla a través, principalmente, de su palabra escrita. Nos habla también a través de las intuiciones y de los sentimientos, de las ideas, de las ilusiones, los anhelos que tenemos. Cuando siento que algo no encaja, cuando siento que mi corazón desea más, cuando siento una llamada a hacer algo, es Dios que me está hablando. Pero hay que aprender también a interpretar ese lenguaje. Igual que las personas no hablamos solamente con la palabra, sino que utilizamos los gestos, utilizamos las miradas, utilizamos los símbolos y sabemos comunicarnos. Igual que cuando por WhatsApp te mandan un emoticono, sabes lo que significa y entiendes que la persona está contenta o está triste o está enfadada. Bueno, pues Dios también utiliza esos emoticonos, ¿no? Y provoca en nosotros emociones, sentimientos que nos hacen entender qué es lo que Él quiere y qué es lo que nos quiere decir.
y nos hacen distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Todos sabemos eso. Todos sabemos cuando nos sentimos llamados a hacer algo y dices, creo que tengo que hacer esto. Cuando ves a una persona en situación de necesidad, como lo estamos viendo estos días, una persona en la calle, una persona que está aislada, en soledad en estos días de confinamiento, bueno, y sientes que tienes que hacer algo, eso es Dios diciéndote, ama a los demás, acércate al prójimo. Dios nos habla a través de esos sentimientos, esas emociones internas, de esas intuiciones que nos hacen pensar en qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y tercero, nos habla a través de las emociones internas que llamamos, o que San Ignacio llama, consolaciones y desolaciones. La consolación tiene que ver con cuando te sientes bien, cuando sientes que todo encaja. La desolación tiene que ver con lo contrario, cuando sientes que no encajas en ningún sitio, que algo no está del todo bien. Hay una sensación interna, espiritual, que todos la tenemos, pero que si te entrenas, por eso hablábamos al principio de entrenamiento, que si te entrenas puedes aprender a discernirla. Y es, esto no me hace sentir bien. O esto me hace sentir bien, pero durante un ratito, y luego me deja vacío. Esto realmente me da paz. Pero no paz de estoy tranquilo, nadie me molesta, sino una paz interior que siento que funciona de otra manera. Bueno, pues esos tres elementos son los que nos ayudan a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y, por tanto, la oración sería descubrir a través de esos tres elementos qué me dice Dios y empezar a dialogar con Él. Puede que al principio se nos haga un poquito áspero, un poquito difícil, igual que cuando no conoces a alguien. Te pueden decir que Dios es tu Padre, te pueden decir que Jesús es tu Redentor y que te quiere mucho, que ha entregado la vida por ti y tal, pero si no le conoces y no has tratado nunca, si a mí ahora me dicen que mi Padre, al que conozco toda la vida, con el que he vivido, no es mi Padre, y que mi Padre biológico es otro, y voy a saludarle, es que no sabría de qué hablar. Por muy padre biológico que fuera mío, me iba a costar mucho esa relación. Y con el mío, aunque descubriera ahora que no lo es, no me cuesta nada. Son muchos años viviendo con él, son muchos años amándole. Esto es lo que nos pasa. Ponernos delante de Dios, aunque nos digan que nos ama, uno dice, ¿y ahora de qué hablamos? Bueno, no te preocupes. Tú no tienes que preocuparte de qué hablar. Tú dile cómo te sientes e intenta escuchar. Y habla de aquello que sientes que te dice, porque Él lo sabe todo de ti. Yo cuando voy a ver a mis padres, que en realidad muy poquito, voy una vez al año porque vivo muy lejos, lo primero es ponerme al día. Cuando llego, decir, oye, pues me ha pasado esto, ha pasado lo otro, no sé qué, tal, esto no te he contado, hablamos por teléfono, pero no le cuento todas las cosas. Bueno, nos ponemos al día. Y después de que pasan los 2 primeros días de estar con ellos, ya no hay mucho más que actualizar y a veces simplemente estar y hablar de lo que está ocurriendo. Oye, vemos esta película juntos, oye, ¿qué te parece esta noticia que hemos escuchado? Cuando tienes trato habitual, la cosa se vuelve sencilla. Bueno, pues vamos a ir caminando a través de la oración. Espero que os ayuden estos vídeos y la intención es esa, que vayamos dando pasitos poco a poco hasta que nos resulte algo natural, algo sencillo poder orar. Así que nos quedamos con estas 2 ideas. La primera, oración es diálogo. Tengo que hablar, pero tengo también que escuchar. Y lo segundo, hay 3 formas básicas de escuchar a Dios. A través de su palabra, a través de mis intuiciones, de mis sentimientos y a través del discernimiento de las consolaciones y desolaciones.